Muy bien, entonces vamos a realizar un pequeño análisis sobre osteomuscular y la idea es tener una perspectiva sencilla de cómo funciona el músculo, de cómo funcionan los orígenes y las inserciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo funcionan los músculos en general. Entonces, para tener esa concepción, vamos a analizar el músculo bíceps y pues antes de eso, pues vamos a retirar este músculo que es el pectoral mayor y aquí el deltoides. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que el bíceps tiene dos cabezas. Tiene una cabeza corta y una cabeza larga. Digamos que estas cabezas pues, se diferencian principalmente por estas proyecciones tendinosas, que una proyección tendinosa que es esta, miren que aquí se encuentra el músculo y aquí la proyección tendinosa, se va a unir al proceso coracoides de la clavícula. Entonces ya ahorita miraremos a profundidad cuál es el proceso coracoides, pero esta prolongación que sale de de la escápula, proceso coracoides de la escápula, pues esa proyección se llama proceso coracoides. Bien, ahora vamos a tener que esta cabeza larga del bíceps va a tener una proyección tendinosa, o su tendón va a originarse en esta región. Y esta región hace referencia principalmente a el proceso y específicamente se llama tubérculo supraglenoideo de la escápula. Entonces dense cuenta que cuando ustedes escuchen glenoideo, pues tienen que relacionarlo principalmente con esta articulación del hombro, ¿sí? Y pues principalmente esta carilla articular, que miren esta carilla, que esto es la escápula, todo esto es la escápula, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, y pues el proceso o el tubérculo supraglenoideo pues es principalmente esta región. Ahora, ¿qué deben tener en cuenta? Pues cada vez que ustedes vean un músculo deben pensar en cuál es su origen y cuál es su inserción. Es lo primero que deben pensar. Entonces, en este caso, la cabeza corta del bíceps se va a originar del proceso coracoides de la escápula, que es este proceso, y miren cómo va a tener una trayectoria relativamente oblicua o diagonal y se va a insertar en el tubérculo radial, la tuberosidad radial, ¿sí? La tuberosidad radial. Miren cómo este es el radio y este es la ulna. Recuerden que el radio siempre se va a encontrar más lateral, más hacia afuera de la línea media del cuerpo, y la ulna se va a encontrar más hacia medial. Entonces dense cuenta cómo nosotros vamos a ir desde el proceso coracoides, que es el origen de esa cabeza corta que se encuentra más medial, hacia la tuberosidad del radio que se encuentra hacia más lateral, pues porque el hueso radio pues, es más lateral, ¿bien? Entonces tengan en cuenta esa trayectoria diagonal. Ahora, un concepto que deben tener muy presente, que quiero que no se les olvide, es que si yo sé el origen y la inserción, yo sé también la función del músculo, porque debo tener presente que desde el origen yo voy a contraer el músculo desde el origen, atrayendo o acercando hacia el origen la respectiva inserción. Entonces, esta es la inserción. Entonces, si hay contracción del músculo bíceps, la función del músculo bíceps de alguna forma, en este caso, va a ser acercar esta tuberosidad o pues en últimas el antebrazo hacia este proceso coracoides.
Entonces, siempre deben pensar que desde el origen va a haber una contracción y se va a dar el movimiento específicamente donde se encuentra insertado el respectivo músculo. Entonces vamos a ver cómo se da el movimiento del bíceps en este caso. Este movimiento específicamente es el movimiento de flexión del codo, la articulación del codo. ¿Sí ven? Entonces ahí se puede ver como desde acá se da la contracción y se tira la tuberosidad del radio, disminuyendo el ángulo existente. Miren el ángulo acá. Entonces, el ángulo del codo aquí aumenta y disminuye con la contracción del bíceps. Entonces, por eso se habla de una función de flexión, porque hay una disminución del ángulo de esta articulación. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para comprender el funcionamiento de los músculos. Entonces, este sería inicialmente, pues, una concepción básica de cómo funcionan los músculos para luego llegar a profundizar un poco más. ¿Bien? Ahora, ya que se tiene claro esto, vemos acá también, digamos que la función sería muy similar, ¿sí? Hay otras funciones que también pueden estar relacionadas, como por ejemplo la flexión del brazo. Recuerden que esta es la porción del brazo, pero pues ahorita no vamos a hablar del brazo y esto era más que todo como para dar una introducción de cómo funcionan los músculos. Bien, entonces, para esta introducción vamos a hablar cortamente de los dos primeros planos anatómicos del dorso. Bien, entonces lo primero que debemos pensar es que cuando hablamos del dorso en el primer plano vamos a ver dos músculos muy notorios, muy grandes, muy importantes, que son el músculo trapecio y el músculo dorsal ancho. Entonces, todo esto es el músculo trapecio, ¿sí? Y todo esto es el músculo dorsal ancho, toda esta región. Ahora, vamos a ir directamente al músculo trapecio. Antes de analizar el músculo trapecio, ustedes tienen que tener presente que este se divide en tres tipos de fibras. En unas fibras que se llaman como fibras o una porción descendente del músculo trapecio, ¿sí? Se habla también de una porción transversa del músculo trapecio y una porción ascendente del músculo trapecio. Entonces, ¿por qué se llama de esta manera? Por la trayectoria de las fibras que inicialmente, pues, por ejemplo, en este caso se va a originar, en este caso, pues, principalmente de la protuberancia occipital externa, ¿sí? Que se encuentra en esta región, en esta parte, protuberancia occipital externa y la línea nucal superior del hueso occipital, ¿sí? El ligamento nucal y la apófisis espinosa de la vértebra C7. ¿Bien? Apófisis espinosa de la vértebra C7. Entonces aquí voy a retirar esto para mostrar si aquí es necesario esto. Esperen un momentico. Bien, entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta que este es el ligamento nucal. Entonces aquí que ven que estaba originándose este trapecio, en realidad se está originando desde el ligamento nucal, no de alguna proceso o apófisis. Solo va a estar originado de esta apófisis que es la C7, ¿listo? Que es la séptima vértebra cervical. Ahora, lo principal que deben tener en cuenta es que estas fibras descendentes, llaman descendentes porque miran, se originan desde arriba y van descendiendo, ¿bien? Y pues miren hacia dónde se van a insertar estas fibras. Entonces vamos a aislar estas fibras para ver hacia dónde se inserta. Entonces miren lo que habíamos hablado,
¿sí? De la protuberancia occipital externa, que es esta, la protuberancia occipital externa, la línea nucal superior, ¿sí? Línea nucal superior, y el ligamento nucal, que va a estar en esta región, como ya les había mostrado, ¿sí? En esta región va a estar el ligamento nucal, que aquí no se ve. Y bueno, ¿dónde se va a insertar? Mirémoslo bien. La inserción de este músculo se va a dar en esta región. Entonces miren, ¿cuál es esta región? Esta es un hueso muy importante que se llama la clavícula, ¿listo? Y se va a insertar específicamente esta porción descendente del trapecio en la cara posterior del tercio lateral de la clavícula. ¿Qué significa esto? Entonces, corrámonos acá y nos demos cuenta, miren, aquí estamos desde el lado, ¿sí? Aquí hay un tercio, aquí hay un tercio proximal, es decir, un tercio medial, un tercio medio, ¿sí? O intermedio, y un tercio lateral, porque miren que se encuentra hacia pues la región más lejana de, eh, de la línea media, que es la columna. Miren. Entonces este sería el tercio distal o lateral, y miren cómo la inserción de estas fibras se da en la región posterior. Entonces por eso se dice que se inserta en la cara posterior del tercio lateral de la clavícula, y en una porción un poco más limitada esas fibras descendentes se van a insertar en el acromión de la escápula. ¿Y cuál es el acromión de la escápula? Pues este proceso que se ve aquí proyectado, todo este proceso que estoy señalando con el mouse es el acromión, ¿ya? Pero dense cuenta cómo estas fibras apenas se insertan en esta región inicial del acromión de la clavícula, ¿bien? Todo esto es el acromión. Todo esto es el acromión, ¿listo? Bien. Ahora tendremos que el músculo. Ahora, ¿qué función tendrá estas fibras descendentes del músculo trapecio? Pues tendrá una función principalmente de ascender, ¿sí? De elevar esa escápula, ¿sí? Será su principal función, elevar la escápula, y en últimas termina elevando el hombro, porque si desde aquí se origina este músculo y hay contracción desde acá, pues va a haber una tendencia a acercar estas fibras hacia acá, y si estas fibras de abajo se acercan hacia arriba, pues va a haber una elevación. Pero pues también recuerden que es posible que exista una contracción bilateral doble, donde también las fibras se contraigan, no de aquí hacia acá, o sea, es decir, que no se tire esta inserción hacia acá, sino que se retraiga la cabeza, es decir, que exista una extensión de la cabeza, ¿sí? Y que la cabeza se vaya hacia atrás. Entonces eso también es un fenómeno interesante de estas fibras del trapecio, ¿sí? Que no solo se van a contraer las fibras para elevar la escápula y el hombro, sino que también se pueden contraer tirando desde acá para que la cabeza se vaya hacia atrás. Entonces, ¿cómo se vería ese movimiento? Pues esto que es extensión e hiperextensión de la columna cervical, ¿sí? Ahí se puede ver ese movimiento. ¿Listo? Bien. Ahora tenemos lo siguiente, y son estas fibras transversas, y se ven que están transversalmente de forma horizontal, y estas van a originarse de las apófisis o de los procesos, principalmente procesos espinosos de las vértebras C7 a C4, AT4, perdón. Y pues bueno, ya sabemos que son esas prolongaciones espinosas que tienen esos huesos, y
De ahí se van a originar. Ahora se van a proyectar transversalmente estas fibras y se van a insertar en el acromión de la escápula, ¿sí? En esta región que es el acromión de la escápula. Y miren que también se va a insertar en la mitad medial de la espina de la escápula, ¿sí? La mitad medial de la espina de la escápula. Esta región es la espina de la escápula. ¿Listo? Esta es la espina de la escápula, esta prolongación que ven en esta parte. Vamos a aislarlo un poco para ver cómo estas fibras, ¿sí? Entonces esta región sería la espina de la escápula y esa sería la mitad medial de la espina de la escápula. ¿Bien? Entonces ya sabemos inserción. Pues por pura lógica, si desde aquí se origina y aquí se inserta, si desde aquí se contrae, pues se va a acercar este hacia acá. Y eso significa que la escápula se va a echar hacia atrás, se va a retraer y se van a echar los hombros hacia atrás, los brazos hacia atrás. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Pues principalmente con esto. Los hombros se van a echar hacia atrás. Entonces aquí las fibras tiran y miren cómo se retrae esa escápula hacia atrás. ¿Bien? Entonces esa es la importancia de estas fibras transversas. Ahora tenemos a las fibras o la porción ascendente del músculo trapecio y como podemos ver este músculo o esta porción del músculo va a originarse de las apófisis espinosas de las vértebras. Recuerden que también se puede llamar procesos espinosos de las vértebras T5 a T12 y se va a insertar, se van a prolongar hacia arriba de manera diagonal y se van a insertar específicamente en la mitad medial de la espina de la escápula. Entonces, digamos que esta sería como la mitad medial de la espina de la escápula. Dense cuenta que también en esa mitad medial se va a insertar un pedazo de las fibras transversas del trapecio, pero también esas fibras ascendentes se van a insertar en un pedacito en la región más lateral, en la región más medial de la espina de la escápula, que es esta región que están viendo acá. Esta es la espina de la escápula, ¿bien? Miren que se ve como una espina esta partecita, entonces por eso se llama espina de la escápula, ¿bien? Ahora, si el origen se da acá y la inserción se da acá, pues si va a haber una contracción, va a haber un descenso de la escápula y va a haber una depresión del hombro correspondiente, ¿listo? Acá se puede ver parte ascendente, lo que va a hacer es descender el hombro. ¿Listo? Bueno, principalmente esto. Y pues algo muy importante es que en general pues el trapecio, ¿sí? El trapecio va a tener como principal inervación, pues está eh, especialmente, digamos, todo el músculo. Lo más importante que deben tener en cuenta para su inervación es el nervio accesorio. ¿Recuerdan? Esa raíz espinal que va a inervar al trapecio, ¿sí? Al esternocleidomastoideo. ¿Listo? Y también, pues, este músculo trapecio pues, va a ser inervado por los ramos anteriores de los nervios cervicales tercero y cuarto. ¿Bien? Listo. También es preciso tener en cuenta que ya respecto a la irrigación pues va a cambiar un poco dependiendo de qué fibras estemos hablando. Si estamos hablando de las fibras descendentes, vamos a hablar que la irrigación se va a dar por parte de la arteria occipital, ¿sí? Entonces en este caso podemos ver la arteria occipital, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo esa arteria occipital que sale de la carótida externa, ¿sí? Esa carótida externa, cómo se proyecta hacia posterior, hacia la región occipital y sale de la carótida interna
por la región posterior, y miren cómo estas ramas pueden irrigar estas fibras descendentes del trapecio. Bien, ahora la porción transversa va a ser, la porción transversa va a tener una irrigación, ¿sí? Pero ya de la arteria cervical transversa o transversa del cuello. ¿Listo? ¿Esta cómo se ve? Se ve de la siguiente manera. Entonces miren cómo esa transversa del cuello que va a salir del tronco tirocervical, ¿sí? Un tronco tirocervical que va a salir pues principalmente de la arteria subclavia, ¿sí? En ese caso, pues se va a proyectar desde el tronco tirocervical que sale de la subclavia, y este se va a ir hacia atrás, esa arteria transversal del cuello, y va a irrigar a esas fibras transversas. Bien. Y la porción ascendente pues va a ser irrigada por la arteria dorsal de la escápula. Bien, entonces dense cuenta que esta región, este espacio, vemos que va a estar relativamente relacionado con la arteria dorsal de la escápula, ¿sí? Porque se relaciona ya por esa región. Miren que aquí también se encuentra la escápula, ¿sí? En esta parte. Entonces, esperen, les muestro aquí. Todo esto es la escápula, ¿no? Todo esto es la escápula. Entonces, pues la arteria dorsal de la escápula va a estar relacionada con la irrigación de esta región. Entonces vamos a ver aquí la irrigación de esta, y ahí podemos ver cómo esa arteria dorsal de la escápula pues sale de la arteria subclavia, se proyecta hacia atrás, hacia posterior, y empieza a descender. La arteria dorsal de la escápula, por tanto, termina irrigando toda esta región. ¿Ven? Los músculos que se encuentran por esta parte pues van a recibir ramas de la arteria dorsal de la escápula, y por eso estas fibras ascendentes son irrigadas por la arteria dorsal de la escápula. Ahora pasemos al músculo dorsal ancho. Este es el músculo dorsal ancho, ¿sí? Y este músculo dorsal ancho es muy importante, tiene unas características muy interesantes. Entonces aquí lo vamos a ver. Miren de dónde se origina. El músculo eh, El músculo dorsal ancho se va a originar inicialmente de los procesos espinosos de las vértebras T7 a T12. ¿Sí? Entonces todo esto, procesos espinosos de T7 a T12, los procesos espinosos de L1 a L5, ¿sí? Entonces todo esto, procesos espinosos de L1 a L5, y pero esa inserción pues, se va a dar por una proyección ligamentaria conocida como la fascia toracolumbar, que aquí no se ve, pero ustedes lo ven cuando ponemos todo el músculo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se puede ver esta fascia toracolumbar, que va a permitir hacer una proyección tendinosa de tejido conectivo de este músculo dorsal ancho, que va a permitir su origen, en las apófisis espinosas de las vértebras L1 a L5, ¿listo? Y pues también va a haber origen en las costillas novena a 12ª y la cresta ilíaca, ¿sí? Miren esta región, cómo va a estar aquí la cresta ilíaca, que es esta región. Entonces ahí también se va a originar, ¿listo? Entonces eso también es importante tenerlo. Espera un momento, tenerlo en cuenta. Bien.
Esperen un momento. Entonces miren cómo está originado aquí de la cresta ilíaca el músculo dorsal ancho, ¿listo? Entonces eso es muy importante que lo tengan presente. Ahora, ya saben que se va a originar de esta región, ¿sí? Entonces aquí salgamos un momentico. Ya sabemos que el dorsal ancho se va a originar de esta región, que son de T7, procesos espinosos de T7 a T12, procesos espinosos del E1 al E5 por medio de esa fase toracolumbar, y costilla novena decimosegunda y cresta ilíaca. ¿Listo? Esa va a ser el origen. Pues, ¿dónde va a ser la inserción? La inserción se va a dar en lo que se llama como el suelo del surco intertubercular del húmero. Entonces, ¿qué es eso del surco intertubercular del húmero? Entonces, miren, este es el surco intertubercular del húmero, ¿eh? Porque acá, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que se encuentra dos tubérculos, ¿sí? Del húmero. Y este surco que se encuentra entre estos dos tubérculos se va a conocer como el surco intertubercular. Bien, y pues como se pueden dar cuenta, miren cómo las fibras del dorsal ancho se proyectan desde acá, se van diagonales, ascienden y se van de posterior hacia anterior y se van a insertar acá. Entonces eso es muy importante para comprender la función. Entonces, si las fibras del dorsal ancho se originan de acá y se insertan en la región anterior, ¿cuál será la función del dorsal ancho? La función del dorsal ancho pues será retraer, ¿sí? Echar hacia atrás el brazo, ¿sí? Y específicamente la función va a ser de extensión, ¿sí? Entonces, pueden ser varias, pero principalmente es la extensión del brazo hacia atrás, ¿sí? ¿Cómo, cómo se va a dar principalmente? Mira esta, la extensión e hiperextensión del brazo. Miren cómo si las fibras tiran desde acá hacia atrás, pues este músculo va a retraer este brazo, ¿listo? Lo va a retraer. Esperen, acá en este caso, vamos a hacer esto. Y ver, luego de clarear estos músculos, cómo estas fibras son las que terminan echando, porque estas fibras están insertadas en anterior y se está tirando desde posterior, esto desde el origen. Entonces miren cómo se echa hacia atrás. Bien. Ahora, pues como se dan cuenta, si yo estoy tirando desde abajo y esto está insertado arriba, pues también puede haber una depresión del hombro. Entonces eso también puede ser otra función importante. Puede ser otra función importante a tomar en cuenta, ¿sí? Y también si la persona tiene el brazo abducido, es decir, lejano de la línea media, lo puede aducir porque lo acerca. Entonces, si yo tiro desde acá, el brazo que está por acá, lo voy acercando hacia acá. Entonces, es el movimiento de aducción que tiene el dorsal ancho, por esa lógica. Entonces miren, ahí el brazo está abducido. Eso no es por el dorsal ancho. Esto sí. Entonces, esto no es por el dorsal ancho y el dorsal ancho me permite aducir, acercar el brazo. ¿Por qué? Porque tira desde acá, de acá, o sea, de acá, desde acá se tira. Y esto se va de aquí allá, acá. ¿Listo? Bien. Ahora,
dense cuenta de otra función importante del dorsal ancho que me parece muy interesante, y es lo siguiente. Dense cuenta que esto se encuentra, este tubérculo se encuentra, esta proyección se encuentra en el surco intertubercular, ¿sí? Y que si se tira, este brazo se va a ir no hacia la izquierda, o sea, aquí sería la derecha en principio, sino que sería hacia la izquierda, sería hacia acá, porque si yo tiro desde acá, pues todo se me iría hacia acá. Entonces, si se tira y si se da la contracción desde estos orígenes, puede haber una rotación del brazo hacia medial. Entonces se habla de una rotación medial realizada por el dorsal ancho. ¿Cómo se ve esto? Se ve de la siguiente manera. Entonces miren cómo cuando se tira, entonces aquí está normal y se rota hacia medial. Normal, rota hacia medial. Normal, rota hacia medial. Miren cómo se da ese doble porque se tira ese surco intertubercular desde acá hacia allá. Desde acá hacia allá. Entonces es una rotación, pero recuerden que es una rotación. Miren cómo se va viendo. Eso es lo que hace el dorsal ancho. Bien, digamos que esas son las funciones principales del dorsal ancho. Y pues también se ha dicho que existe una capacidad importante, ¿sí? Donde puede haber una contracción en doble sentido. Entonces recuerde que el trapecio también lo puede hacer. Y puede haber una contracción que permite, de alguna forma, elevar esta región de la cadera cuando se va a hacer, por ejemplo, a la hora de escalar alguna estructura, se va a tirar desde acá, ¿sí? Y se va a tirar y se va a llevar esto, se va a traccionar esto, se va a traccionar la pelvis y estos procesos espinosos hacia arriba. ¿Listo? Esto es algo que pues lo han referido en clase, pero aquí no lo muestran específicamente en el libro. Entonces esto era lo que les quería comentar. Ahora, pues finalmente, pues, tener presente que este músculo va a estar irrigado por la arteria tóraco-dorsal, ¿sí? Y miren que es muy fácil porque va a estar inervado de la misma manera del nervio tóraco-dorsal. ¿Listo? Y pues, si quieren ser un poco más específicos, pero lo más importante es la arteria tóraco-dorsal, el riego arterial también se puede dar por ramas dorsales de las arterias intercostales posteriores, novena a decimoprimera, subcostal y lumbares primera a tercera. Ahora, finalmente, les quiero mostrar la arteria, cómo se ve la proyección de la arteria. Entonces miren cómo en esta región ya como cuando ya esta arteria se está convirtiendo, en vez de subclavia, se está convirtiendo en axilar, ¿sí? Va a surgir esta tóraco-dorsal. Esta sería la tóraco-dorsal y esta es la que va a descender y va a terminar irrigando importantemente al músculo dorsal ancho. ¿Bien?
Entonces, esto es principalmente lo que les quería explicar sobre el tema y espero que les haya servido. Y recuerden suscribirse y darle like al video.